Y hoy nos encontramos en jueves 25 de abril en este 2024. Bienvenidos de vuelta, este es el Bhagavad Gita Podcast. Nos encontramos en el capítulo 2 de la Gita, la Bhagavad Gita tal como es, en su texto 65, cerrando ya una sección de versos que nos viene hablando del control de los sentidos, y vamos aquí a pasar a un nuevo tema, aunque en realidad vamos a hacer un repaso de toda esta sección para concluir en este 265. Aquí Krishna va a hablar de la inteligencia y va a continuar hablando de la prasada, de la gracia del Señor. Sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prasade sarvadukhanam hanirasyo payayate prasana chetaso hyashum buddhi paryavatistate. Traducción del verso. Para aquella persona que se encuentra satisfecho de ese modo, o sea, en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimiento de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Recordemos cómo, ahora vamos a ir allá para leerlo, pero antes de ir, recordemos cómo en versos previos Krishna en algún momento mencionó cómo la inteligencia puede quedar confundida, y con la inteligencia confundida pues se cae de vuelta, decía Krishna, en el charco material. Ahora aquí Krishna habla de una situación diferente, una situación en la cual la inteligencia de uno queda bien establecida. Ya vamos a hablar un poco de esta inteligencia bien establecida también, a diferencia de aquella inteligencia confundida. Vamos a echar un vistazo al contexto y a ver toda esta sección en conjunto. Comenzando desde el verso 58, sí. Desde el verso 58 vamos a comenzar. Krishna viene diciendo que, leo el verso 58, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Ya desde aquí del 58, Krishna plantea esto de el mantenerse distante, que la mente de uno pueda estar apartada, o más bien, los sentidos puedan estar apartados de los objetos de los sentidos. Sí, para traducirlo y usar otras palabras, aquí otro lenguaje, Krishna está hablando del el cuidarse a sí mismo y no simplemente vivir con la felicidad puesta en los estímulos externos, simplemente los placeres sensoriales. Y hace algunos días ya hablamos de estos, de los sentidos y sus objetos. Hablábamos hace unos días de ello, ¿no? Los objetos de los sentidos, que tienen que ver con todas las sensaciones externas, agradables, que uno puede experimentar a través de sus sentidos. Entonces Krishna habla aquí de cómo una persona inteligente puede mantenerse en guardia, digamos, diferente a la idea general que puede, digamos, que una persona ordinaria o las personas en general pueden vivir bajo la idea de que si algo es agradable y se presenta, pues bueno, hay que disfrutarlo, ¿no?
Pero hay otra manera de vivir y esa otra manera es vivir atento a mi interior, vivir atento a cómo respondo ante ciertas cosas. Y en algunas ocasiones, a pesar de que se me presente algo agradable, yo puedo mantenerme, mm, puedo mantener una distancia de ello, de aquello agradable que se me presenta. Eso agradable es lo que llamamos los objetos de los sentidos. Tal como la tortuga eventualmente guarda sus extremidades dentro del caparazón. Una persona que hace eso, dice Krishna, tiene conocimiento perfecto. En el siguiente verso, en el verso 59, Krishna dice: al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Decíamos ya hace algunos días cuando hablábamos de este verso, cómo es que una persona, un renunciante, una persona de verdad experta en esto de mantenerse distante de los objetos de los sentidos, cómo esa persona pudiera dar el ejemplo y otros pudieran seguir los pasos de esa persona, pudieran más bien imitarlo, y yo pudiera pensar que estoy haciendo lo mismo que hacen los grandes renunciantes. Me mantengo distante de los objetos de los sentidos. Pero lo cierto es que, a diferencia de una persona, de aquella persona que está madura, digamos, en su renuncia, madura en sus comprensiones, ella se mantiene distante de ciertos objetos de los sentidos, pero no los extraña, no los anhela, no está sufriendo porque extraña aquello que dejó. A diferencia de alguien más, un imitador, digamos, yo pudiera pensar que estoy haciendo lo mismo que él, pero es posible que en mi interior permanezca el gusto por esos objetos de los sentidos. En mi interior siga teniendo el anhelo, la expectativa, la esperanza de que aquellas cosas que rechacé me van a hacer feliz. Me distancio de ciertas cosas materiales, pero en el fondo sigo teniendo la esperanza de que esas cosas materiales dan felicidad. Y por lo tanto, si en mi corazón tengo esperanza y fe en que esas cosas materiales dan felicidad, aunque me distancie de ellas, no estoy haciendo prácticamente nada, porque en mi interior seguirá habiendo esa esperanza. Sigue habiendo materialismo en mi interior, aún a pesar de que en mi alrededor no tenga cosas materiales, porque aparentemente ya me desapegué. Pero, dice Krishna en este mismo verso 59, al experimentar un gusto superior, su conciencia queda fija y deja aquellas cosas de poco valor. Y en esto, este es un punto clave del avance espiritual, para el avance espiritual, que uno pueda experimentar un gusto superior, como lo dice aquí el verso, para que entonces nuestra conciencia quede fija y avanzar, y naturalmente nuestra atracción por cosas menores, cosas sin sentido, va mermando. Cuando leíamos este verso 59 también señalábamos algo muy interesante aquí, que vamos a adentrarnos en el verso para señalarlo nuevamente. Param Dristua. Ese Param Dristua, que es a lo que Prabhupada lo traduce como un gusto superior, experimentar un gusto superior. Param, sí, se refiere a algo superior. Param. Y Dristua, que aquí Prabhupada lo ha traducido como experimentar, esa palabra Dristua también está vinculada con otras palabras que ya conocemos como Dristi o Darshan. Tienen ambas la misma raíz y están vinculadas con el acto de ver, con ver, observar. Y como lo plantea la filosofía del Bhakti, es que una persona cuando ve y observa, también al observar va a llegar a comprender. Por lo tanto, a veces se concluye que una persona que está haciendo un dristo, que está viendo,
eventualmente va a llegar a comprender con madurez cierto tema. Así que señalábamos en esa ocasión que ese parandristva ya no solamente es que consigue un sabor o yendo más profundo, ese sabor viene de la comprensión espiritual que la persona alcanza, porque sus ojos se limpian y consigue un darshan más claro de la vida, y sus ojos ganan más madurez, ganan más sensatez en sentido espiritual. Entonces, ese parandristva, que es traducido como el gusto superior, es una visión superior, digamos, de las cosas. Es una visión, la persona consigue una visión superior, y con esa visión superior, pues consigue un gusto superior a la vida, porque esa visión le permite tener un gusto mayor de las cosas. Eso lo decía Krishna en el 59. Para decir en el 60 que los sentidos son tan fuertes que incluso pueden arrastrar a la fuerza la mente de una persona inteligente que trata de controlarlos. Para en el 61 decir que alguien puede restringir los sentidos manteniéndolos bajo control, fijando su conciencia en él, y fijando su conciencia en Krishna. Y esa persona es conocido como un Stita Dhir Muni, como una persona de inteligencia fija. En este verso 61, como dijimos. Hay una persona entonces que comprende cuál es la importancia de cuidarse, en el sentido de, como decíamos hace un momento, de no darle rienda suelta a los sentidos y no simplemente dejarse llevar por los estímulos externos, sino que la persona aprende a controlarse, su comer, su ver, su escuchar, su platicar, todo. Aprende a observarse y a medirse esta persona, se restringe, mantiene sus sentidos bajo control, pero aparte comienza, aquí Krishna agrega esto nuevo, que es fijar la conciencia de esa persona en Dios, en Krishna, en el Señor Supremo. Y eso lo vamos a leer más puntualmente en el verso siguiente, en el de la siguiente sesión, en la de hoy, verso 66, que va a hablar de fijar la conciencia en Krishna. Pero en este verso 61 es la primera ocasión en donde aparece. Krishna habla de restringir los sentidos, controlarlos, y al mismo tiempo fijar la inteligencia, la conciencia en el Señor Supremo. Ahí la inteligencia de uno va tomando otra dirección. Luego Krishna pasa a hablar en el verso 62 y 63 del resultado. Si bien es verdad, ya habló en el verso 61 de alguien que tiene la inteligencia estable porque su conciencia está puesta en el Ser Supremo. En el verso 62 va a hablar de lo opuesto, de una persona que no tiene su conciencia puesta en el Supremo, que no tiene una inteligencia estable, sino que más bien una persona que se da, que indulge, si podemos decir, se da sin restricción a contemplar los objetos de los sentidos, a meditar en ellos, ya sea a verlos, a observarlos. Todos sabemos, y para aquellos días, cuando hablábamos de este verso 62, citábamos o analizábamos un poco la situación de la publicidad, cómo es que la publicidad, a partir de una insistencia en la mente del observador, en la mente del cliente, hace brotar el deseo. A través de la insistencia, insiste, persiste la publicidad, una marca, de tal manera que la persona ve repetidas veces ese producto y gradualmente se va desarrollando un deseo por tener ese producto. A tal punto que la persona se siente feliz por comprar ese producto, ya sea un servicio o un producto. ¿Por qué? Porque ha estado contemplando, consciente o inconscientemente, ha estado contemplando ese producto, el producto de esa marca. Y Krishna habló en este 262, entonces, de cómo es que al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla un apego a ellos, a esas cosas que contempla. Sabemos, ¿no? Que uno puede llegar a desarrollar un apego a cierta marca de ropa, por ejemplo. Hay personas que viven bajo esa situación. Esa es la situación de algunos, que realmente se sienten más felices vistiendo ropa de tal o cual marca.
No estamos señalando aquí si eso es bueno o es malo, solamente estamos observando cómo es que ello ocurre a la luz de este verso, a la luz de el hecho de que entre más uno contempla cierta cosa, más deseo se desarrolla en la mente de uno. Se desarrolla el apego por eso que hoy estoy contemplando. Y de ese apego, desarrollado por el observar y por el meditar tanto en aquella cosa, nace la lujuria. Y decíamos en aquella ocasión como la lujuria en este contexto se refiere a un profundo anhelo, un profundo deseo de tener aquello. No solo en la idea de lujuria como la utiliza la Bhagavad Gita. Este concepto de lujuria no solamente incluye el placer sensual y sexual, que también está incluido sin duda, pero incluye más bien el anhelo intenso y profundo sobre algo, por algo. Y de ese anhelo profundo, de esa lujuria, puede surgir la ira. Analizábamos en aquellos versos cómo es esta situación. Puedo llegar a frustrarme, a indignarme, a irritarme a partir de aquel anhelo que tengo. Krishna pasa al verso 63 a describir cómo es que de la ira surge la ilusión completa. Hablábamos de esto también hace unos días. Y de la ilusión la memoria se confunde. Ya uno no es capaz de mantener su buen juicio. No es capaz de mantener una buena memoria. Hablábamos de ello hace unos días. Una vez que la memoria se pierde, la inteligencia también se pierde. Y si uno no tiene inteligencia, entonces cae de nuevo al charco material, decía este verso 63. Ese es el verso del que hablábamos hace un momento. Notemos aquí, mantengamos en mente cómo Krishna describe aquí, cómo es que la memoria se confunde. Por lo tanto, la inteligencia se pierde, se nubla la inteligencia. Y sin inteligencia uno no toma buenas decisiones. Esto ya lo sabemos. Faltos de inteligencia, tomamos malas decisiones, decimos cosas que no queríamos decir, nos adentramos en lugares en los que después nos podemos arrepentir. Sí, con la inteligencia nublada, o más bien cuando hay ausencia de inteligencia, es muy seguro que habrá problemas y nadie quiere problemas. Al menos nadie en su sano juicio quiere problemas. Y es aquí lo que está señalando la Gita. Al perder la inteligencia, uno cae de vuelta al charco material. Señalábamos y hablábamos de esto hace unos días, cuando estudiábamos este verso, cómo es que Krishna habla del charco material, porque a nadie le gusta caer en un charco. Un charco da la idea de que es algo sucio aparte, ¿no? Y hay que limpiarse después de ello. Es una experiencia no grata. Y en sentido alegórico, el caer al charco material es enredarse de vuelta en malos entendidos, en enredarse de vuelta en aspiraciones que a fin de cuentas nos dañan, en perseguir cosas, tener expectativas y perseguir objetivos que en fin de cuentas no dan satisfacción al alma, no están alineados con nuestro máximo y más profundo bien. El beneficio máximo y el mayor beneficio que una persona puede tener es su bienestar más profundo en sentido espiritual, que el alma, que el ser esté satisfecha, esté plena, esté contento, pleno, satisfecho. Por lo tanto, al perder la inteligencia, uno cae de vuelta a ese charco material en el sentido de que ya la persona pierde fe en las aspiraciones espirituales, por ejemplo. Y hay grados así muy extremos, digamos, donde la persona, su entretenimiento es dañar a otros, por ejemplo. Su entretenimiento es dañarse y encuentra placer, por ejemplo, en dañarse. Eso es, sí, un ejemplo de caer al charco material. Y sí, sus expectativas, ya la persona no tiene fe ni siquiera en lo moral, ni en la moral, ni en la ética. ¿Qué decir de lo espiritual, de cualidades, cultivar valores y cualidades espirituales? Cae de vuelta al charco material por perder la inteligencia. Vamos al texto 64, en donde ese fue el último que leímos. Krishna dice que a una persona que está libre de todo apego y aversión es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad.
esa persona puede conseguir la misericordia del Señor. Hablábamos de esto en sesiones, en las últimas sesiones. Para llegar al verso de hoy, esos dos versos como tienen un vínculo entre sí, 64 y 65. Vamos de vuelta. En el 64 de Krishna habla de alguien que controla sus sentidos. Hablábamos de esto también. Alguien que sabe que hace falta seguir principios, seguir normas, seguir reglas si uno quiere ser feliz, si uno quiere ser libre, porque en ciertos sentidos la libertad es sinónimo de felicidad. Una persona libre es una persona feliz, y una persona que no tiene libertad muy difícilmente va a ser feliz. Pero una vez que la persona es libre, sabrá que para mantener su estado de libertad tiene que comportarse, tiene que seguir normas, tiene que obedecer las leyes. Eso es algo conocido por aquellas personas que tienen madurez y saben que para tener libertad y para conservarla, claro, porque yo puedo ganar libertad haciendo cualquier tipo de acciones pecaminosas, o más bien, digamos, caprichosas, actuando de forma caprichosa, dañando a otros, pasando por encima de otros. Puedo obtener libertad, sí, pero eso no es sostenible. Para que sea sostenible la libertad, hace falta seguir normas y seguir principios que regulan, que me permiten mantenerme libre. Si no sigo tales principios, pierdo la libertad. Y esa persona entonces consigue la misericordia del Señor. Y una vez consiguiendo la misericordia del Señor, vamos al texto 65, que es el de hoy. Una persona que se encuentra de ese modo satisfecho, habiendo recibido la aprazada del Señor y manteniendo un vínculo con el Señor, para esa persona dejan de existir todos los tipos de sufrimiento. Y como la conciencia está satisfecha, la inteligencia de esa persona está firme. Aquí volvemos sobre la inteligencia. Decíamos en el 63 como la persona puede tener la inteligencia o ausente o una inteligencia nublada y con ello caerá al charco material, y lo mismo al revés, con una inteligencia fina, clara, aguda, pulida y nutrida. Con esa inteligencia la persona entonces, aquí indica el verso que se establece la persona, consigue estabilidad porque sabe marcar un norte y sabe mantenerse ahí, porque es inteligente, sabe perseguir sus objetivos, no se distrae y su norte está marcado y sabe, va caminando hacia allá. Pero la clave aquí, hay dos cosas claves aquí para que ello suceda. Y una es consecuencia de la otra. La clave aquí es que la conciencia de uno debe estar satisfecha. Vamos a subrayar aquí para ponerlo en mente. Krishna habla de estar con la conciencia satisfecha. Ya no solamente la conciencia tranquila, sino la conciencia satisfecha. Y ese es un tema que se va a hablar un poquito más adelante, o más bien en el siguiente verso 66, que hoy no lo vamos a abordar. Solamente adelantaremos un poco cómo es que la conciencia, cuando la persona está satisfecha, entonces su conciencia queda establecida. Y aparte, ¿por qué? A ver, analicemos un poco esto. Una persona que está satisfecha no tiene necesidad de andar buscando felicidad en otras cosas porque ya está satisfecha con lo que tiene, ¿cierto? Y eso es lo mismo que estar establecido, encontrarse establecido, firme, determinado. Por eso decía que es clave, porque una vez que la persona consigue la aprazada del Señor, lo que leíamos en el verso anterior, en el verso 64, una vez que se tiene la aprazada del Señor y aparece nuevamente esa palabra en el verso 65, que es el texto de hoy, vamos a introducirnos aquí para que veamos el sánscrito. Una vez que se tiene esa aprazada, el verso mismo abre con esta palabra, prasade.
que es la misericordia del Señor. ¿Qué pasa entonces? Una persona satisfecha, y en grados mayores o menores todos hemos experimentado esto. Una persona satisfecha es una persona que está más firme. ¿Por qué? Porque le pueden ocurrir reveses externos, pero ella está satisfecha. Y es un poco, podemos pensar en la idea de un niño, por ejemplo, sí, un niño, una niña, que con mayor facilidad se contenta con cosas simples, ¿no? Y por el hecho de estar contento pueden ocurrir ciertas cosas externas, y por el hecho de que la persona, el niño o la niña está contento, o sea, pasando un buen momento, pues no interfiere mucho en su estado. Algo similar en este caso, similar pero a un nivel mucho mayor, mucho más profundo. El estar satisfecho en el ser, satisfecho en el corazón, eso hará que muchas cosas, muchos reveses externos se queden allá afuera. Y es justamente lo que está señalando el verso, que la persona, curiosamente, el verso Krishna dice que dejan de existir todos los sufrimientos, él dice. ¿Por qué? Porque en realidad, como mismo la psicología o diferentes enfoques psicológicos, digamos, actuales, contemporáneos, muchos enfoques de la psicología secular, digamos, concuerdan con esto, con el hecho de que el sufrimiento está en la cabeza en realidad. El sufrimiento está o sea, una persona sufre por cómo interpreta las cosas. O sea, el sufrimiento está en cómo yo interpreto lo que me ocurre afuera, lo que ocurre. Incluso yo a veces puedo llenarme de sufrimiento por cosas que ni siquiera me están ocurriendo a mí. Y eso también es interesante. Lo cierto es que lo señala la Gita, lo señalan, como dije, diferentes enfoques en la psicología, que yo sufro, las diferentes razones o las diferentes circunstancias en las que puedo sufrir. Usualmente ese sufrimiento se debe a una interpretación distorsionada que estoy teniendo de la realidad. Y Krishna está señalando aquí que una vez que yo me encuentre pleno y satisfecho en el corazón, ya no voy a sufrir porque ciertas cosas externas están en desorden, porque yo tengo satisfacción interna. Y eso por un lado. Y al mismo tiempo, eso en torno a cómo es mi reacción ante cosas desagradables externas. Y al mismo tiempo, ¿cuál va a ser mi reacción ante cosas agradables externas? Mi reacción va a ser de indiferencia. Ya todas aquellas cosas que a las personas ordinarias, digamos, a las masas, todas aquellas cosas que otorgan felicidad barata, si podemos decirlo así, otorgan felicidad a las masas, todas esas cosas van a ser indiferentes para la persona que ya tiene una felicidad mayor, una plenitud mayor, que es una plenitud del corazón, del ser. Por esa razón, Krishna habla de su inteligencia que es establecida. O sea, de la persona ya no se distrae buscando cositas, buscando placeres, buscando buenas experiencias, porque tiene una experiencia plena en el corazón que ya la tiene, es suya. Ya no tiene que andarlas buscando afuera. Ya no tiene que andar explotando a otros y sentirme superior a otros para llenar ciertos vacíos. No, hay una satisfacción interna. Y esa satisfacción interna le permite entonces a la persona tener una buena inteligencia. Ya es una tontería estar buscando placeres, como dije, baratos. El placer de ser dueño de cosas, el placer de tener la razón, el placer de ser mejor que otros. ¿Qué decir de otros placeres? El placer de conocer lugares. Sí, eso es bonito, pero para alguien que tiene plenitud en el ser, puede conocer 1001 lugares y eso no se compara con la plenitud del ser. ¿Por qué no se compara? Porque es una plenitud que viene de un estado de conciencia que es trascendental, que es mucho más placentero que ver un atardecer y que ver lugares extraordinarios, montañas, ríos, bosques, playas. Es otra historia. Y esa satisfacción viene como la prazada del Señor. La persona se gana la entrada a ese estado de conciencia. Y la persona queda satisfecha. Es de lo que se está hablando aquí en este verso. Esa es la teoría, sin duda. Para llegar a ese estado, pues se requiere esfuerzo, se requiere paciencia, se requiere la gracia del Señor, se requiere ser diligentes en observar ciertas cosas, en eliminar ciertas cosas de nuestra vida que son nocivas.
Es un proceso. No es tan fácil el asunto. Digo, en realidad es fácil de acuerdo con las escrituras, pero debido a que hay tantos desafíos actuales, pues lleva un poco de tiempo y a veces se complica el asunto. Pero lo cierto es que está dispuesto para todos. Ese estado de conciencia en el cual la persona tiene un vínculo directo con Krishna, que puede ser otorgado a través de la gracia de Krishna. Y así ya no hace falta, como dije, simplemente buscar cosas externas porque ya se tiene. Aquello que se busca ya está en el corazón. Muy bien, eso es lo que vamos a decir por hoy. A partir del verso 66, Krishna va a hablar de la satisfacción, también de la paz. En el siguiente verso él va a hablar de la paz. Hoy hemos hecho este repaso de todos estos versos para terminar esta sección. Y es que este comentario o este verso no incluye un comentario de Prabhupada para quienes tal vez estaban esperándolo, que lo leyéramos. Para quienes no están viendo la pantalla, sino nada más están escuchando, sucede que este verso 65 no incluye el comentario de Prabhupada. Ok. Muy bien, estimados Vaishnavas, muchas gracias por su participación. Que podamos seguir siendo inteligentes para ganarnos la gracia del Señor Supremo, pacientes con nosotros mismos, muy importante, tener paciencia con uno mismo y seguir recordando la belleza del proceso de conciencia de Krishna, que nos espera, que sigue estando ahí para todos, que a pesar de que tal vez haya momentos un poco más difíciles que otros, pero la prasada, la gracia del Señor Supremo está ahí siempre para todos y necesitamos ir avanzando con paciencia. Es uno de los factores claves en el servicio devocional. Saludos Terry, Ma, Claudia, Hare Krishna, saludos. Saludos también Elisa Sánchez, Hare Krishna. Saludos, mis reverencias también a usted. Y Alejandra Palacios, Hare Krishna. Saludos a todos los demás, espero que tengan una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.